haciendo honor a los miércoles de Derecho y Justicia, recibimos a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Él es jurista, experto en Derecho Constitucional y amigo de Síntesis, ¿verdad? Sí, yo creo que soy parte de eso. Claro que sí. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? Yo muy honrado cuando ustedes me invitan, pues muy contento y dispuesto de venir a colaborar con el espacio, ¿verdad? Desde el punto de vista de lo jurídico es el único aporte que uno puede hacer. Claro. Doctor, tenemos que sacarle provecho a su amplio conocimiento en materia de derechos fundamentales, más que derechos constitucionales fundamentales. Hay un tema en estos días con respecto a la inconstitucionalidad de normas constitucionales. Se ha generado un debate público en relación a si la prohibición o el veto a una tercera posibilidad de reelección dispuesto por la Constitución viola un derecho fundamental a derecho de ser elegido, ¿verdad? Elegir y ser elegido. Y que ese veto solamente para un ciudadano, para el presidente de la República. ¿Cuál es su posición con respecto a este tema? ¿Hay normas recogidas en la Constitución que pueden resultar contrarias a derechos fundamentales? No, recuérdate que las restricciones al ejercicio de derechos fundamentales se dan dentro de un marco de armonía del texto de la Carta Magna. Por ejemplo, cuando se limita el derecho a ser elegido de un menor de edad, ¿se está violando el derecho fundamental de un ser humano? No. La restricción es propia de la naturaleza de las cosas. Obviamente, las restricciones cuando se le pone restricción a un condenado a una pena aflictiva e infamante de participar en un torneo como candidato. A la edad de una persona, a la profesión, cuando la jubilación obligatoria por edad está planteada para ciertos tipos de funciones públicas, qué sé yo, magistrados de altas cortes. Se está violentando los derechos fundamentales del concernido. ¿O el voto de los militares? Cuando se restringe el voto de los militares. Lo cierto es que no es así. En el caso de las prohibiciones a la reelección presidencial, tiene que ver con la sanidad del sistema político. Es decir, la prohibición tiene ese sentido porque forma parte de la dinámica del ejercicio del poder, su propia preservación y continuidad. O sea, eso es propio de la naturaleza del ejercicio del poder, es decir, que quien accede a él haga todo lo posible por preservarlo. Y obviamente la reelección ha mostrado ser un cáncer que ha corroído y debilitado las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque el ejercicio continuado del poder genera una serie de distorsiones con el tiempo, se van petrificando y llega un momento en que se convierte en un obstáculo para que fluya el ejercicio democrático, que tiene como parte sustancial de su naturaleza la alternabilidad. Todo esto viene a colación de un pronunciamiento hecho por un individuo que nadie duda que tiene la profundidad jurídica de vida. El magistrado y profesor Jorge Subero Isa, que dijo puntualmente que el presidente de la República actual, Danilo Medina, tenía dos posibilidades para la reelección. Una es acudir al Tribunal Constitucional alegando que la prohibición a una nueva repostulación contenida en la Constitución es inconstitucional, o a través de la modificación de la Constitución misma. ¿Cuál es su opinión? Bueno, en primer lugar, a mí no me gusta opinar sobre lo que otro opina, porque realmente eso no es lo importante, es irnos al marco jurídico y normativo que está implicado en el tema. Ciertamente la prohibición de la reelección tiene una disposición expresa en el texto constitucional. Solamente puede reelegirse una sola vez y no puede serlo más. Una vez se produce una reforma constitucional, esta es de aplicación inmediata. Y ya hay jurisprudencia constitucional de parte de la Suprema Corte de Justicia cuando tenía las atribuciones de control concentrado de la constitucionalidad en el año que se confirió entre el año 94
hasta la creación de la jurisdicción constitucional especializada, que fue en la reforma del 2010, en el cual la reforma de la Constitución, una vez promulgada, por aplicación del mismo texto que establece que una vez hecha la promulgación no puede ser anulada por ningún poder público, ni siquiera por una asamblea popular, pues opera, y obviamente eso también hace imposible el cuestionamiento del proceso mismo. Una vez es promulgado, el texto es legítimo y no puede ser cuestionado por ningún poder público. Pero en términos procesales, ¿podría el Tribunal Constitucional declarar inconstitucional una norma recogida en la Constitución? No, porque rebasaría su capacidad, es decir, sería una cuestión autodestructiva. En términos jurídicos eso no tiene sentido, es decir, lo jurídico no es antijurídico. Pero sí puede interpretar. Sencillamente, el marco referencial normativo en el que el Tribunal Constitucional puede delimitar su decisión es referente a lo que dice la Constitución, no más de ahí. Puede, algunos aspectos que pueden estar sujetos a interpretación, interpretarlo, pero no en la dirección de declarar inconstitucional la propia norma, porque eso carece de lógica. Porque el hecho de que esté recogida en la Constitución la convierte en constitucional. Indudablemente. Entonces, obviamente, el camino, desde el punto de vista de la interpretación jurídica, está cerrado. Cualquier otra interpretación, obviamente, como parte del ejercicio de la libertad de opinión, puede ser hecha por cualquier persona, sea o no jurista, haya o no en algún momento tenido funciones y atribuciones constitucionales. Atención, que en algunos momentos, todo el que ha tenido funciones judiciales o funciones públicas en general tiene que ser cuidadoso con lo que habla, porque lo cierto es que lo que uno dice, si tiene un aspecto, una dimensión técnica, si tú eres profesional, tiene que ser, obviamente, dirigido al fortalecimiento de las instituciones, no a su debilitamiento, porque eso realmente es un texto tan claro y tan preciso que no está sujeto a interpretación alguna. No, ni la necesita. No las necesita, porque eso es un tema cerrado. Pasó lo mismo con el tema de las primas, que si puede una ley de partido, eso es un tema ya juzgado, sobre el tema del voto universal. Hay una jurisprudencia sobre eso, que si van a consultar 5 juristas. Eso ya fue objeto de una ley que fue declarada inconstitucional. Eso es la ley 28604. Busca el que no me crea, que busque en el internet. Usted escribe ley 286-04, claro, PDF, para que le salga el texto igualito. Y después usted le agrega eso, Suprema Corte de Justicia, y le va a dar la sentencia del 2005. Pero doctor, ese tema ya fue debatido, fue objeto de una jurisprudencia de interpretación. Doctor, usted pone un tema muy interesante, y es el siguiente, y es que usted está basándose en el artículo 277 de la Constitución, que dice que a partir de 2010 todas las materias constitucionales, las sentencias, no serán objeto de revisión, pero eso es una limitante al Tribunal Constitucional. Y de lo que se está hablando es de un nuevo proyecto de ley que es facultad del Congreso. ¿Tú te recuerdas lo que dice el artículo primero de esa ley 28604? Sí, claro. Pero fue declarada inconstitucional, doctor. Ahora, ¿qué va a pasar? Sí, pero el tema de si el voto universal y directo, ¿qué sentido tiene la interpretación acerca de ese punto, de acuerdo a la jurisprudencia? Esto es un tema jurídico. Claro. Fue objeto ya de una interpretación. Dice que eso no es más que una asamblea electoral. Pero eso no limita, y doctor. Si se trata, claro, del momento en que tú haces un acto de consulta con el voto universal y directo, tú estás en materia de elecciones, de candidatos, tú estás hablando de una asamblea electoral. Y eso, por lo tanto, es materia privativa de la ley electoral. Doctor, sí. Y no puede ser objeto, por lo tanto, de la competencia de la Junta Central Electoral organizar 2 torneos, el de primarias, porque atención, quien realizaría la inspección que realizaría la Junta Central Electoral de esas primarias, obviamente es lo mismo que haría durante el proceso de consulta electoral o asamblea de las elecciones que se hacen cada 4 años. Entonces, no hay diferencia entre una cosa y otra. Si fueran abiertas. ¿Sí? Obviamente la naturaleza jurídica de esto es la misma, que es lo que dijo la Suprema en su momento. Tienen la misma naturaleza jurídica. Le podrás poner el nombre que quieras, pero es eso. Es decir, obviamente la jurisprudencia fue sabia porque la interpretación vale a futuro. Habría que preguntarse qué vuelta le vamos a buscar sin que nos veamos la cara como los caballos, ¿verdad? Bien larga, para pretender que sea otra cosa. No, es lo mismo. Doctor, pero A ver, y no encuentran a quién van a buscar que se ponga de mojiganga, porque ¿cuánto tiempo tienen diciendo que van a buscar 5 juristas?
Tienen ya casi un mes. Porque es que habría que tener la cara como un caballo para decir otra cosa. Pero usted no puede dudar, doctor. No, por encargo. Los abogados también usted no somos puede, como usted no los puede y hay dudar. algunos incluso que se ponen de lado. Claro. Mira que yo, si me buscan, yo no, hombre, por Dios. Pero usted no puede dudar, doctor, y parece que usted ve con frecuencia este programa. Usted no puede dudar que existe lo que nosotros hemos denominado en el programa la prostitución jurídica. Claro. Aquellos que opinan de acuerdo a los intereses de quien paga la opinión, no en el sentido técnico. Pero el término prostitución no me gusta. Vamos a decir Bueno, que son belloneras jurídicas. Bueno, lo que pasa es que, imagínese usted, si hay una persona, si se le llama trabajadora sexual a aquella que a cambio de dinero entrega su cuerpo, ¿por qué no llamar Juristas por encargo. Exacto, juristas por encargo o trabajadores jurídicos o prostitución jurídica, aquel que cambia de opinión según quien pague la misma? Fidel, bueno, eso es una realidad. Sí, pero uno tiene que en la medida de lo posible. Mira, atención. Vamos a hacer un poquito más, todavía más filosófico. Vamos a repetir la frase de Aristóteles, que decía que él era amigo de Platón, pero era más amigo de la verdad. ¿Entiendes? O sea, también el nivel de respetabilidad y credibilidad con profesional concita, tiene que ver con su... Porque hay temas sobre los cuales uno no puede caer en la charlatanería. Es Claro. decir, no importando la delicadeza, hay temas que... Y el tema de la Constitución, el tema de del sostenimiento del sistema político, de esta democracia que costó tanto trabajo, tanta sangre, tantas luchas, crear, imperfecta aún como está. Es algo sobre lo cual los profesionales que tienen cierta presencia pública tienen que opinar con cierto peso, porque uno no puede venir a someter a la duda y arrojar un manto sobre temas que están ya muy claramente esclarecidos. En el caso de la ley 28604, o sea, hay una jurisprudencia que habló sobre el tema. Someter el país a presiones para discutir una nueva modificación constitucional no hace más que reiterar un vicio que ha acompañado el personalismo, la autocracia evolucionada que tenemos alrededor de un ejercicio del poder ejecutivo. El mesianismo. Sí, a ver, pero el mesianismo tiene una otra dimensión, que es esperar un salvador. No, estamos hablando de autocracia, es decir, de un ejercicio concentrado del poder alrededor de una persona. Y desde la época de Pedro Santana, con aquel famoso artículo sobre las presiones que la primera asamblea constituyente le atribuyó en 1844, el 6 de noviembre, atribuciones excesivas. El 210. Presidente. Sí, todavía en cierta manera y muy evolucionada lo tenemos. Lo cierto es que esa búsqueda de la concentración de poder genera muchísimos males. O sea, ¿cuál control hay aquí, por ejemplo, del ejercicio presupuestario? Aquí no hay. Y eso ha debilitado mucho el ejercicio de una verdadera democracia, porque entonces todo el proceso, nos pasamos 4 años en campaña. Claro. Doctor, y usted mencionó también ahí el tema de las elecciones abiertas y cerradas, y le hizo referencia a al fallo del 2005 de la Junta de la Suprema Corte en el momento. ¿Usted considera también que es inconstitucional las elecciones, las primarias abiertas? Si es universal, sí. Porque es una asamblea electoral. A ver, que eso es lo que dice ese considerando de la Suprema Corte de Justicia. Eso es lo que dice. Pero es inconstitucional por la sentencia. Mira, las razones de inconstitucionalidad de la ley 28604 en la sentencia del 2005 son múltiples. Porque también está el detalle de que cuando tú creas una ley de primarias y no identifica los recursos económicos presupuestarios para la ejecución de lo que ésta manda, obviamente adolece de un vicio de tipo constitucional. Eso tiene que decir de dónde van a salir los impuestos, de cuáles impuestos, de cuáles capítulos del presupuesto tú vas a cubrir. Esa fue la básica. Esa fue la básica. Esa es la última. La sentencia tiene unos entre 4 y 6, no recuerdo porque la sentencia es vieja. Sí. Tiene entre 4 y 6 considerandos.
el último de los cuales es ese. ¿Entiendes? O sea, pero hay todo un catálogo en esas consideraciones de las razones de inexequibilidad constitucional, es decir, de no conformidad con la Constitución. La palabra inexequibilidad, hoy no es domingo para decirla, pero de inexequo, de no conformidad, es un latinismo. Son entre 4 y 6, la última de las cuales es el tema presupuestario, pero antes de ello estaba el tema específico, eso sí lo recuerdo perfectamente. ¿Sabe quién fue el otro detalle histórico? No es una opinión, es un hecho. La entidad de la sociedad civil se llama Fundación Democracia, no sé qué cosa, no recuerdo. ¿Sabe quién la presidía? ¿El accionante? Sí, claro, ¿Quién? Sabemos. O el actual presidente. El actual presidente de la Junta Central Electoral. Julio César Castaño. Fue él el que... Claro, jurista muy fino. Es decir, desde el punto de vista de su capacidad profesional, fuimos compañeros de estudios doctorales. El doctor Castaño es un jurista que en materia civil es excelente, muy técnico, y además con un conocimiento de todas las materias jurídicas. Los juristas que saben de todo son una especie en extinción, pero él es de esa, él es un dinosaurio de esa especie. De esa especie, sí. Y la argumentación prácticamente fue acogida en su totalidad por la Suprema Corte de Justicia de entonces. Obviamente el punto específico, que es el tema de si es un voto universal o no lo es, la interpretación que él planteó en su acción y que terminó acogiendo a la Suprema es clara. O sea, si realizas una consulta para la elección de candidatos con el voto universal a cargo de la Junta Central Electoral, eso es una asamblea electoral. Doctor. Lo es. Doctor, yo tengo una seria duda con lo que usted está planteando. Es decir, me genera una duda, que es bueno. Si yo compro el argumento de que por el tema de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, ya eso es materia juzgada y no se puede hablar de eso. Entonces me pregunto yo, una sentencia aún del Tribunal Constitucional puede limitar la función constitucional que tiene el Congreso, que es legislar. No puede el Congreso volverse a pronunciar sobre un tema que, aunque se haya sido declarado inconstitucional, no lo puede legislar de nuevo. Es una nueva ley. Correcto, eso es un nuevo capítulo. Y segundo, doctor, ahí mismo para aprovechar, nosotros, si fuera así, recientemente el Código Penal de República Dominicana fue declarado inconstitucional. Entonces, cerramos la vía para que el Congreso conozca una modificación o un nuevo Código Penal. Bueno, lo que pasa es que con respecto a la modificación del Código Penal, la no conformidad con el texto tiene que ver con el no agotamiento del íter legislativo, es decir, el procedimiento de aprobación de la ley, puesto que las observaciones presidenciales solamente fueron discutidas por una sola de las cámaras. Fueron discutidas y aprobadas, ¿verdad? Y obviamente requería del voto de ambas cámaras del Congreso. Y obviamente eso es un vicio en el procedimiento de aprobación de la ley y del conocimiento de las observaciones presidenciales que la hacían anulable por un vicio de procedimiento. La causa es distinta, pero el fin es el mismo, doctor. Atención. El Congreso es soberano para legislar sobre cualquier materia. Correcto. Y obviamente un proyecto de ley que cumple con las formalidades de la aprobación, de discusión, quórum, aprobación, promulgación y publicación en la forma correcta, pero en el fondo, por ejemplo, que tenga una franca contradicción de tipo constitucional, el camino que le queda obviamente es su impugnación por la vía correspondiente, que puede ser en un caso de especie por el control difuso, cualquier tribunal, para que se declare no conforme con la Constitución en la aplicación de esa ley en una litige específica, en un caso específico, o erga omnes para todo el mundo si haces una acción directa ante el Tribunal Constitucional. Obviamente el destino de una y otra cosa va a ser irreversible, porque obviamente determinada la contradicción de la norma, aún fuere esta aprobada, promulgada y publicada de acuerdo a la Constitución, pero en cuanto a su contenido contraria, pues va a ser declarada no conforme con la Constitución. Eso va a pasar. Entonces, ¿tiene sentido que el Congreso legisle para algo que
que es natimuerto. O sea, tampoco. Además, en una materia como esa, que tiene que ver con los destinos del país, eso sería someter a unas presiones innecesarias, porque incluso eso desgastaría el sector que promovería esa iniciativa, porque implicaría que si la aprobación de algo ostensiblemente contra la Constitución se produce, es por una intromisión de tipo político. Entonces, al final de cuentas, eso tiene un costo. Sin soslayar, doctor, que Es las un fuerzas... costo político tremendo. Sin soslayar, doctor, que las fuerzas que inciden en el Congreso de la República tienen el interés, según han expresado públicamente, de que sea aprobadas las primarias abiertas, ¿verdad? Mira, entonces esa fuerza que tienen en el Congreso, esos opinantes, dice el Partido de la Liberación Dominicana o una parte importante del PRM, creo que el presidente Hipólito Mejía, el expresidente, se ha pronunciado en ese sentido, están empujando en ese sentido. Corren el riesgo que posteriormente vuelva a ser declarado inconstitucional. Claro. No, ese es el destino que va. Si se insiste en lo mismo, claro, porque por razones de derecho es francamente inconstitucional, al margen del tema político, tema con el cual no me quiero meter, es decir, no, porque estoy dando una opinión técnica, de carácter técnico. Claro. Quiero agregar otro elemento que para completar el análisis. En las elecciones del año 2020 son unas elecciones muy particulares, porque nosotros no tenemos elecciones a nivel de todos los cargos electivos desde el año 1994. Esa fue la última ocasión, con una complejidad aún menor, con la que celebramos elecciones, y todos sabemos cómo terminó aquello. Tanto así que la crisis política generada, no obstante haberse dado los resultados y declarado los ganadores en la contienda a todos los niveles, la elección fue declarada por la comunidad internacional, internamente, como un proceso viciado por partes. Pero en un solo nivel. Sí, claro. Me recuerdo de la máxima latina, fraus erga corruptit, el fraude lo corrompe todo. Se supone que si era una elección viciada, pues tanto el Congreso como los ayuntamientos y la presidencia y vicepresidencia de la República elegida en el mismo torneo viciado debieron ser anulados, y las elecciones debieron ser generales en el año 1996, pero solamente fue por partes. A ver, que fue en la misma casilla, la misma junta, en la misma mesa electoral, con la misma urna, en donde se echaron los votos todos los electores en el mismo proceso. Sin embargo, no solamente es la del presidente y vicepresidente, que, atención, fueron declarados ganadores por 4 años. Se hizo una reforma recortando un periodo. Que eso era inconstitucional. Eso era un golpe de Estado constitucional, pero también eso fue objeto de una impugnación, recuerdo, por el doctor Pina Acevedo, que accionó ante la Suprema Corte de Justicia en declaratoria de inconstitucionalidad de esa ley que declaraba la necesidad de la reforma. Pero, obviamente, la Suprema Corte de Justicia conoció de eso en unas atribuciones que fueron conferidas de manera concentrada en esa misma reforma, o sea, lo cual implicaría una contradicción. ¿Y qué terminó diciendo? Bueno, es que también ya es una reforma que ha sido promulgada y no hay ningún poder público que pueda hacerlo, y eso tiene un candado que no tiene vuelta atrás. Es decir, ya una vez hecha la reforma, ese tema también ya no es objeto de controversia. Claro. Entonces, ¿qué pasaría en las elecciones del 2020, a diferencia de este proceso anterior? Que plantearía para una Junta Central Electoral un proceso con unos desafíos desde el punto de vista logístico, de recursos económicos. Mira, con el tema de los escáneres, teníamos la expectativa como nación, que debe ir evolucionando en la dirección de la modernización, que con un apoyo tecnológico, el proceso debió ser menos traumático. Lo fue como quiera. Yo recuerdo que la noche antes o 2 noches antes de los comicios, se denunció que 3.000 técnicos habían renunciado. Claro. Que eran los que manejaban esas máquinas, que ahora resulta que se dice que tenían algún tipo de problemas. Por ende, no había técnicos que lo operaran. Y si no había quien lo operara, no iban a funcionar. Yo estoy recordando hechos, no es una opinión. Estoy recordando hechos porque también soy un consumidor de noticias. La diferencia es que yo tengo la memoria bien puesta y no muy selectiva. O sea, recuerdo muchos detalles. Y entonces, obviamente, me viene a la memoria toda esta situación.
¿qué va a pasar en el 2020 si le metemos a esa Junta Central Electoral, que ya tiene problemas con el tema del cuestionamiento de la utilización, por la utilización de equipos tecnológicos para ayudarse en el proceso? Claro. Para elegir un proceso de elección de miles de posiciones, porque estamos hablando de miles, no es un presidente y un vicepresidente, son miles de cargos electivos, en el mismo proceso. ¿Contando con qué? Con un ábaco, porque será con un ábaco que vamos a contar. Claro. Entonces, yo quiero plantear esa situación para que se entienda que eso es algo con lo cual los partidos políticos y el poder tienen que ser muy cuidadosos, porque entonces, además también por el proceso de desgaste en la credibilidad que tienen los partidos políticos, que hay un nivel de debilitamiento de una parte esencial del sistema. Y eso nos puede a nosotros meter en algún tipo de crisis política de la cual nadie va a salir indemne, porque cuando los países, y más los países pobres o en vía de desarrollo, se meten en ese tipo de crisis, todos nos afectamos, las actividades productivas decaen. Esto es un país, este país hay que cuidarlo, y los políticos también tienen que pensar en su propia supervivencia como especie. Claro, doctor, en ese mismo punto, pero tratando un aspecto diferente, se ha publicitado mucho una especie de ranking donde se coloca permanentemente a la República Dominicana en los últimos lugares, en los peores lugares en el mundo y en los últimos en Latinoamérica, por detrás inclusive de nuestro vecino, la República de Haití. Y paralelamente siguen las noticias de la entrada masiva de ilegales nacionales haitianos principalmente hacia la República Dominicana. ¿Cómo va el sistema de control en esta nueva Junta Central Electoral? ¿Cuál es la posición de esta nueva Junta Central Electoral? Te agradezco muchísimo que me preguntes eso, por un testimonio que voy a dar. Salió poco destacado en los medios de comunicación. La solución que dio la Junta a una denuncia que sí se hizo muy pública, que hiciéramos hace un par de meses, acerca de las mafias que estaban utilizando distintos mecanismos fraudulentos para documentar como dominicanos a hijos de parturientas haitianas, entre ellas la utilización de documentos de identidad de madres dominicanas, entre otras muchas variantes fraudulentas. Y luego que hicimos la denuncia, la Junta Central Electoral nos invitó, el doctor Saladín nos dijo que como el presidente estaba fuera, que a su regreso pues quería escuchar de qué se trataba esa denuncia. Para sorpresa nuestra nos recibió el pleno completo, un viernes, y les llevamos toda la información documentada. Es decir, le mostramos de dónde estaban las deficiencias, que son tremendas. Es decir, una madre parturienta cuando alumbra un niño o niña, pues lo que le llenan es un formulario a mano, y si esa persona carece de documento de identidad, esa persona es despachada y el procedimiento queda a medio talle, y posteriormente puede presentarse. A ver, si la persona no tiene manera de corroborarse el nombre que da, y luego presenta un documento de identidad para completar o un formulario incompleto o con datos que no se corresponden con el documento de identidad que se presenta posteriormente, se da un tercer documento. Atención, y con eso inicia un procedimiento, es decir... Pero eso es grave, doctor. Y un formulario que lo dice así, que parece un talonario de recibo de colmado, una cosa increíble. La Junta obviamente no tiene contacto con esa parte del procedimiento de declaración, porque ellos empiezan a intervenir cuando, junto con la documentación del formulario de nacido vivo y la certificación de nacimiento que te otorga el hospital, vas a la Oficina de Estado Civil, es que inicia la competencia de la Junta para el levantamiento del acta de nacimiento. Lo mismo cuando el certificado de defunción, cuando una persona fallece, se llena un certificado de defunción, pero el acta de defunción se hace en la Oficina de Estado Civil cuando se lleva este documento en el cual un médico certifica que la persona por las causas naturales o la que sea, pues ha fallecido, ¿entiendes? Entonces, obviamente ellos no se dan cuenta de lo que pasa antes de que se inicie el procedimiento ante la oficialía. Cuando le mostramos cómo era el procedimiento, sencillamente enviaron al Departamento de Inspección, que nos acompañó, porque nosotros esta denuncia, cuando la hicimos,
Para la verificación de la misma le pedimos a la Defensoría del Pueblo que nos acompañase. Doña Zoila Martín, a otro reconocimiento también a ella. Actuó con presteza, mandó 2 abogados, vayan a ver qué es lo que está pasando. Ellos tenían ya informaciones y denuncias también de esas mafias. Y efectivamente, lo primero que le pedí a la persona de la Junta que me llamó es, vamos primero donde el testigo que yo busqué para que él te explique qué fue lo que él vio, a ver si es lo mismo que yo te estoy diciendo que vi. Pues efectivamente, y luego fuimos. Digo, no escuches lo que digo, quiero que veas lo que vi. Fuimos a una maternidad, cuando vieron el procedimiento, fuimos a una oficina de Estado Civil, los empleados de la oficina de Estado Civil le informaron, óigame, pero es que es a 1.000 pesos que le pagan a los hombres que se hacen declarantes de hijos de parturientas haitianas, a 1.000 pesos. Las mafias operan a la luz. Le pagan 1.000 pesos para que declaren que son hijos de muchachos de barrio que van y declaran 50 muchachos. La nacionalidad dominicana cuesta 1.000 pesos. La Junta también se dio cuenta de que el gran problema que significa para ella la anulación de un acta una vez instrumentalizada con datos incorrectos es tremendo, porque eso significa un proceso judicial de nulidad. Entonces, ¿qué dispusieron ellos? Inmediatamente el informe se presentó, informe de más de 400 páginas, junto con la denuncia que nosotros presentamos documentada. Nuestra denuncia tiene 21 páginas. Y entonces la Junta decidió en la dirección, primero, de acoger esas recomendaciones que hizo el Departamento de Inspectoría, que se verificó que son muchos los casos detectados en los cuales se confirmó que madres dominicanas, sus documentos de identidad son utilizados para declarar hijos que no son suyos. Y entonces se dispuso algo muy fácil, pues que era una exigencia obligatoria, indispensable, que el declarante presentara el plástico de la cédula original, no una copia, de la madre, y el declarante también. Y se ordenó también que se le diera acceso a la oficialía al programa de acceso al registro civil, que está informatizado completamente. Eso hay que reconocer eso a la gestión anterior de la Junta. Informatizaron todos los libros de acta del Estado Civil. En cualquier oficialía tú entras y ves cuántos hijos ha declarado esa persona, cuántos hijos tiene, una cantidad de datos que le permite la verificación, y al maestro de cedulado, con lo cual en las oficialías se compara la fotografía de la cédula presentada con la cara de la persona que dice ser la madre. Porque tú puedes falsificar un documento, pero la cara no. Obviamente con eso, en los niveles de dificultad que tienen estas mafias para operar, tienen un rigor tal que se reduce muchísimo la brecha. Claro. Y entonces hay que reconocer a esta Junta, que ante una denuncia de un ciudadano, actuó con la diligencia y la presteza. Es una verdadera pena que... ¿Pero es una posición coyuntural o hay una posición...? Sí, porque fue una resolución de la Junta que dispuso eso de manera general. A propósito de una denuncia hecha por un ciudadano, dispuso una normativa adicional de carácter general. Eso es muy importante, porque significa también que el sistema, aún con todo lo que nos quejamos, funciona, que un ciudadano tiene mucho que aportar. Otro tema no tiene que ver ni a nombre de una ONG, ni a nombre de un partido político. Tenemos el tema también de carnets falsos, denuncias. De hecho creo que está recogido en la prensa del día de hoy. Sí, eso lo advertimos. Centenares de carnets falsos. Eso lo advertimos desde antes, de que eso iba a pasar. Digo, si hay centenares incautados es porque hay miles incautados. Mira, tiene que haber más de 1 millón de carnets en la calle, porque entregaron sin ningún control de verificabilidad de identidad, porque es que la población haitiana no tiene documentos de identidad, y terminaron acogiéndose al plan sin el cumplimiento de los propios requisitos establecidos por el decreto, que de por sí tiene muchísimas violaciones constitucionales. Es decir, todo ese proceso es un gran tollo, un fiasco. Pero ¿cómo 1 millón de carnets? Porque, a ver, vamos a ser conservadores. Tú una vez te entregas el carnet a una persona que tú no sabes realmente cómo se llama, y esa persona sale por ahí, esa persona puede clonar eso. Y vamos a suponer que hay una media de que tú saques 4 fotocopias de eso. ¿Es un carnet al portador entonces? Nada más le cambias la foto. Eso lo haces tú en cualquier lugar donde se reproduzca. O sea que los carnets pueden ser haber sido triplicado o cuadriplicado. Pero vamos a ser conservadores. Son 250,000 carnets que hay. Eran 260,000. A 7,000 dijeron que le van a dar la residencia. Y los otros 250, ¿qué vamos a hacer con ellos? Les extendieron el plazo de vigencia de ese carnet ilegalmente. Todo eso es ilegal. Ese tollo que ha hecho el Ministerio de Interior y Policía, pues eso es un tollo.
Es decir, eso es una cosa el daño que se le ha hecho a este país es una cosa inconmensurable, con una cosa que se advirtió anticipadamente. Nosotros, cuando digo nosotros, es el Comité Dominicano de Solidaridad Internacional con Haití, que agrupa muchísima gente, le advertimos con un espacio pagado, una comunicación formal, advirtiendo de las terribles deficiencias y las violaciones constitucionales en las que se incurría si ese decreto era promulgado en la forma en que el borrador había sido hecho público. Y señalábamos las consecuencias que eso iba a tener. No hay control de verificabilidad. Entonces, hemos hecho tanto esa denuncia de que debe haber más de 1 millón de dominicanos por ahí, potenciales dominicanos, porque esa gente, atención, si para salvar el proceso ellos terminan dándole condición de residente legal a los portadores de esos carnets que no llenaron ningún documento, tú eres abogado, tú sabes que en 5 años esa gente puede aplicar la ley 1683 y naturalizarse. Claro. ¿Es así o no? Sí, sí, No claro, me dejes sí. mentir. Claro, así tú es. tienes ahí 200. Vamos a suponer que cada uno de ellos tenga una media de 4 hijos. Ahí tú tienes 1 millón de dominicanos. 4 hijos. Decidiendo el destino de la República. Decidiendo el destino de este país. O sea, nosotros dijimos, Claro. parece que la autoridad, sin reconocerlo, en vez de hacer lo que ha hecho la Junta con la otra denuncia que hicimos, ahora se han puesto a verificar los carnets. Y fíjate que sale la primera pista en el listín de hoy, que es el único medio que lo trae. Que están empezando a verificar con la base de datos quién es el que tiene el carnet. Entonces procediendo a cancelarlo. Pero eso ya tiene unas dimensiones gravísimas, porque ¿cuánto cuesta un equipo de verificación? Eso le costaría al país, agrégale, ¿cuánto fue que gastamos en el proceso? 2.200 millones. 2.200. ¿Cuánto nos va a costar verificar ese tollo? Otros tantos. Doctor, entonces en el régimen de consecuencia del caso anterior, de la declaración con cédulas, y en este de falsificación o duplicidad de carnet, ¿cuál ha sido? ¿Han habido personas sometidas o una simple cancelación? Mira, cuando yo publiqué mi libro sobre la nacionalidad dominicana, yo hice un levantamiento de información, salí de los medios de comunicación hasta el año 2011. Y sencillamente eso eran cientos las informaciones que yo pude ubicar en los medios de comunicación sobre sometimientos que había hecho la Junta Central Electoral de mafias dedicadas a la falsificación de actos del Estado Civil y de cédulas de identidad. Es decir, eso es un tema, atención, por un caso profesional yo tuve que ir al Archivo General de la Nación a buscar una documentación relativa a la publicación o no de un divorcio en el año 65. Yo me sorprendí mucho, tuve que leer los periódicos. Ese año, como hubo una conflagración, se publicaron solamente hasta el mes de abril, porque hubo una revolución y los periódicos de circulación nacional eran poquitos. Tú no te imaginas la cantidad de casos de denuncia de falsificación de cédula de manos haitianos que encontré en el 65. Sí, una cosa asombrosa. Es una cosa asombrosa, es un problema de siempre. Es un problema de siempre. Doctor, ¿y cuando los organismos internacionales, las ONG y ciertas potencias comiencen a presionar, ¿quién nos va a defender? La Junta. No ha salido en ningún medio. También quiero aprovechar el espacio para hacer otro reconocimiento a la Junta actual por eso. El país fue objeto otro año consecutivo de acusaciones de fomentar la patria por no darle documentos de identidad como dominicanos a ciudadanos de otro país. Una nueva acusación. Sí, nos acusan de apatría. Y se realizan audiencias temáticas en Ginebra, Suiza. A la delegación última que estuvo del 17 al 18 de octubre en Ginebra fue un miembro de la Junta, el doctor Saladín. Vi la presentación, él se ocupó de filmar su presentación. Ese hombre le cantó el su Panamá a esa comisión. Es decir, defendió el país y la atribución soberana de la política, de la ley, de establecimiento de nacionalidad y del control migratorio. Es una esfera del dominio reservado. Y denunció ante ese, fue en sus propias caras, la hipocresía de estos organismos internacionales que están desde el año 1948, cito un informe de Naciones Unidas del 48, que lo que recomienda como política multilateral es la migración de haitianos de Haití, porque Haití no tiene condiciones de sostenibilidad. Es increíble. Obviamente la presión, él la denunció y eso significa que esta gestión, al igual que la anterior en materia de identidad, está dando muestras de que hay una política continua de Estado, es decir, cambió la gestión, pero en esa materia, esas dos actitudes, esas dos formas del abordaje en lo interior y en lo interior,
nos da tranquilidad. A mí como ciudadano me da tranquilidad. O sea, cuando veo que funcionarios públicos cumplen con su función con responsabilidad y además lo hacen de manera muy, muy firme, aunque no salga en ningún medio. Eso es algo que nosotros tenemos que tratar de difundir, porque eso a los dominicanos nos da tranquilidad, Claro. nos da fuerza. El desánimo nos debilita. La ponencia ha sido colgada. En un programa que tiene el doctor Saladín, ahí fue que yo la vi. Bueno, aquí la verá. Pídansela o inviten a ese señor para que explique. Aquí la verá prontamente si él nos suministra el link. Sí. De acuerdo. Eso es algo que nosotros los dominicanos tenemos que conocer qué pasó hace 2 semanas. De acuerdo. Bueno, Gracias, doctor. Gracias a ustedes. le damos pues las gracias a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, como siempre, dando cátedra de conocimiento. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa para continuar inmediatamente con Síntesis Educación.